Que hay que observar muy de cerca, que es todo el modelo chino, desde TikTok, Temu, Shein, y que son compañías que crecen a doble dígito de una manera impresionante a nivel mundial. Antes teníamos una conexión más profunda con las marcas. Y ahora lo que están provocando estos fenómenos, lo que está provocando es que las compras por impulso ahora sean más importantes que el vínculo que las marcas han podido construir con esos consumidores. Hay players muy grandes que todos sabemos el nombre de este gran banco, que lo ha hecho muy bien. Desde hace 12, 13 años reposicionaron un poco a la banca. Y hay uno nuevo, un player nuevo que incluso está remodernizando o está volviendo a escribir todas las variables de esta categoría, y que si no tienen cuidado los otros players, en los próximos 5 años va a ser la marca número 12. Me ha costado mucho trabajo volver a escribir la razón de ser de mis marcas a partir de la entrada de la inteligencia artificial, porque estoy en un mundo que desconozco y estoy un poco a ciegas. Marketing hoy está en crisis, sin ninguna duda, justo porque no han entendido que el consumidor compra, piensa y siente diferente, que la tecnología hoy juega un factor fundamental en la decisión de compra, pero no están capacitados los equipos de marketing en temas de, digamos, tecnología. Bienvenidos a un episodio más de Crecedorex. El día de hoy estamos con Luz Vázquez, que es Country Manager en México para ISPD, una consultora estratégica de negocios. Luz, bienvenida a Crecedorex. Gracias por invitarme y por estar aquí. Me gustaría empezar con una pregunta que es con la que normalmente empezamos la conversación, que es, Luz, ¿qué negocio diriges, qué negocio lideras hoy en día y cómo lo has hecho crecer? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo tengo justamente un año, voy a cumplir en la compañía, y esta es una compañía muy interesante de origen español, que viene desde hace 15 años, digamos, de fundada, pero tiene un antecedente muy interesante. El dueño se llama Fernando Rodés y hace muchos años fue, digamos, el creador de Media Planning Group, que es la primera empresa que saca la planificación de los medios de las agencias creativas. Tiempo después venden ese know-how a Havas. Hoy Havas Media es lo que es gracias a Media Planning Group. Fernando sale, digamos, de la compañía después de haberla vendido y funda ISPD. Entonces, todo el cerebro estratégico que en su origen creó Media Planning Group siguen siendo parte del grupo a nivel global. ¿Por qué lo digo? Porque desde ese entonces, y estoy hablando de más de 30 años, quizá un poco más, esta compañía se ha especializado desde este origen en tener, digamos, arquitectos de datos, analistas, estrategas, ingenieros, actuarios, etcétera, para poder entender qué está pasando con los mercados, qué está pasando con las industrias, con los negocios, y poder intervenir, digamos, de manera predictiva y prescriptiva, estrategias de ajuste y con la intención un poco de corregir el rumbo para las empresas y los sectores. Entonces, es una compañía que se ha especializado a lo largo de los años en eso, ¿no? Digamos que nuestro mayor capability es el análisis estratégico de los negocios y el impacto que los negocios tienen en términos, por supuesto, de métricas como ventas, retorno de inversión, etcétera, participación de mercado, penetración, etcétera. Dentro de ese cerebro estratégico tenemos unidades de negocio que ya después, si los clientes tienen necesidades de medios, podemos atender bajo la business unit que se llama Anagram, en donde tenemos muchos especialistas enfocados solamente en la planificación, implementación y optimización de media, pero también tenemos otra business unit que, digamos, tiene dos años y medio de ser parte del grupo, del holding, que se llama Dive, y Dive está muy especializada en temas de inteligencia artificial para resolver cualquier necesidad del negocio de los clientes, que pasa por modelos de automatización, tiene que ver con temas de eficiencia en sus procesos operativos, en fin, ¿no? Administración muchas veces de la data, que la data es todo un tema en las compañías, hasta temas, por ejemplo, de generación de contenido automatizado, etc. Y Dive, además, a nosotros nos sirve internamente para poder crear herramientas que nos ayuden a detectar, digamos, estos problemas de negocio o estas estrategias o estos modelos predictivos de manera más ágil y más rápida, porque integra de una manera muy rápida y automatizada todas las fuentes de datos, y es mucho más fácil, digamos, llegar a un diagnóstico y después prescribir la solución. Y también nos ayuda a crear herramientas de planificación específica de media para Anagram. También tenemos otra business unit que se llama Antevenio, que es muy especialista en marketing de performance, específicamente en generación de leads, en donde ayudamos a las marcas a tener leads calificados y por lo tanto a contribuir un poco en toda esta variante de ventas, ¿no? En esta parte del funnel.
Y por último tenemos otra compañía que se llama B2 Marketplace, muy especialista en temas de retail marketing, marketplaces en particular. Somos resellers casi que de las pocas empresas a nivel LATAM que hemos logrado el sello distintivo de ser reseller tanto de Amazon como de Mercado Libre como de Walmart Connect. Y este es el ecosistema de Business Unit que de alguna manera tiene la intención también de que desde su área de especialidad siga aportando el mismo valor estratégico que aporta, digamos, la compañía desde arriba, ¿no? Y esto es ISPD. ¿Cómo estamos contribuyendo, en el caso particular de México, que es de donde soy country manager, al crecimiento de la compañía? Pues simplemente a poder otorgar valor a los clientes de una manera más integrada y menos por silos, ¿no? Porque en México los clientes todavía tienen la tendencia a contratar agencias especialistas en cada una de las áreas, lo cual no es que esté mal, pero por arriba hace falta un hilo conductor que pueda articular, pero además contribuir en sus ventas, ¿no? Que te den el servicio, ya sea de medios o de inteligencia artificial o de content o de creatividad o lo que sea, pero siempre detrás de una métrica de crecimiento del negocio de las marcas. Y básicamente llego a esta compañía un poco a generar esa integración de valor y a, obviamente, crecer la compañía en términos de negocio para nosotros también, ¿no? Y ahí en eso estamos. Se me hace muy interesante esta misión que tienes de integrar o de articular las diferentes unidades de negocio, porque creo que en distintas proporciones, en distintos niveles, pasa en muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, tengo un software de nómina y un software de recursos humanos, entonces tengo clientes que les vendo el software de nómina, pero no les vendo el software de recursos humanos. Y a veces pareciera la solución tan simple, ¿no? Como cuando vas al McDonald's y te ofrecen papas y refresco cuando compras una hamburguesa, que al final eso es venta cruzada, pero en la realidad, cuando tienes estas unidades de negocio, luego es complejo el articularlas. Es complejo que nuevamente en el ejemplo, ¿no? Es complejo que si la empresa te compra software de nómina, ahora te compre software de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo articulas esta venta cruzada? ¿Cómo haces que esta venta cruzada se vuelva realidad? Está siendo muy interesante, justamente para mí, para el equipo, poder lograr penetrar en la mente de los clientes en ese sentido. ¿Por qué? Cuando tú manejas un negocio, da igual la industria, no vas obteniendo ventas o no vas obteniendo resultados en silos, ¿no? Es decir, la compañía tiene áreas que van, digamos, trabajando en conjunto para lograr un resultado. Y si los modelos de negocio de los clientes funcionan así, nunca voy a entender por qué entonces las agencias o las empresas dedicadas al marketing y a la construcción de marcas seguimos trabajando en silos, con un área, por supuesto, especialidad, pero con una falta de visión en el entendimiento de esa integralidad. Entonces, si dentro de una compañía existe el área de ventas, de innovación, desarrollo de productos, marketing, tecnología, procurement, las que tú me digas, de ese mismo espejo somos nosotros. Intentamos decir que vamos a ser capaces de articular el valor completo de esas necesidades para poder lograr incrementar las métricas de su negocio. Entonces, los medios o la administración de los medios y la inversión en medios no pueden ir, digamos, divorciados de la generación de contenidos o de la atención a clientes o del CRM o del inbound marketing, porque todo eso en conjunto logra, digamos, estos resultados, pero además puedes eficientizar esa operación de una manera, digamos, muy específica. Entonces, desde mi punto de vista, no debería haber una separación de servicios, sino al contrario, una integración en donde en cada una de las variables pones especialistas, ¿no? muy específicos, pero por arriba construyes un cerebro estratégico que está trabajando y está diseñando los modelos de intervención de cada una de las áreas hacia un mismo objetivo, que sí o sí tienen que ser KPIs de negocio, no pueden ser otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos hemos encontrado con clientes que se sorprenden, con empresas que se sorprenden porque no se han dado cuenta que al tener todo segmentado, fragmentado, no están necesariamente otorgando el valor, sino al contrario, están gastando más o están perdiendo dinero, no tienen retorno, etc. Y aquellos que sí lo alcanzan a entender nos están dando la oportunidad de poderlo, digamos, sostener y el resultado está siendo, la verdad, que muy bueno. Entonces, yo te diría que esto de volver a tener todos los servicios integrados en una empresa es algo que yo creo que va a venir a marchas forzadas de regreso, ¿no? Sí, y con esta experiencia que nos compartes, creo que yo puedo sacar también el que al final, lo voy a poner en un ejemplo burdo, hay empresas que hoy tal vez tienen la hamburguesa, las papas y los refrescos, pero venden por separado un producto y otro, y lo único que tienen que hacer es
digamos, el ofrecer las papas y el refresco, ¿no? Obviamente la ejecución es más complejo, pero ahí cuando le vamos agregando esa capa de complejidad, lo que entiendo es también, ok, lo que tenemos que hacer es cómo unificamos la percepción del valor o del entendimiento de los retos a nuestro cliente, ¿sí? Y cómo le hacemos ver que le conviene a él que no nada más nos consuman una línea de soluciones, o un business unit, una empresa, ¿no? Correcto. Sino que a ellos les conviene que pues nos compren integrados. Total. ¿Sí? Y ahí la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el análisis de data, ¿no? En donde tú puedes, con herramientas específicas, integrar, digamos, toda la data que normalmente los clientes la tienen, de nuevo, muy segmentada por áreas. Estos modelos de inteligencia artificial o estos algoritmos se integran todo y entonces tienes muy rápidamente los insights que puedes obtener de todo ese cúmulo de data y ya solo tienes analistas especialistas, digamos, en esa lectura de datos para convertirlos en insights. Pero creo que ahora las propias herramientas o la propia tecnología va a modelar en las empresas esa necesidad forzosa, digamos, de integrar todas las partes hacia el mismo negocio o hacia el mismo resultado de negocio. Entonces, nosotros estamos apostando mucho a esa integralidad y mucho a la inteligencia artificial en el sentido justo de prescribir qué está pasando en las diferentes industrias y por lo tanto generar la receta de lo que se necesita articular, ¿no? Claro. Antes de ahondar en el tema de inteligencia artificial, me gustaría ir un pasito atrás, porque creo que hoy la inteligencia artificial es, digamos, el pan de todos los días a nivel de lo que se escucha, ¿no? Pero creo que hay un paso atrás, que es cómo las empresas estamos entendiendo cómo están cambiando los consumidores. Y creo que muchos se van con el medio, con la herramienta, que al final es la inteligencia artificial, y se olvidan de lo profundo, se olvidan de, digamos, lo importante, que es entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos compartieras cómo está cambiando la forma en cómo compramos hoy en día. O sea, desde un punto de vista del consumidor. ¿Cómo está cambiando la forma en cómo compramos? Sí, fíjate que justo en octubre del año pasado hicimos un evento para la industria del marketing y la comunicación y justo hablábamos de esto que dices, ¿no? Nosotros hemos podido detectar, después de analizar más de 550 marcas en México a través de nuestros estudios, que te puedo decir que si hablamos de, no sé, 50 categorías, en esas 550 marcas analizadas, solamente 3 categorías logran destacar en términos de ventas y de crecimiento en penetración, que son clientes nuevos, y son básicamente 3 sectores: banca, retail y entretenimiento. Todas las demás industrias, por ejemplo, consumer goods, pharma, automóviles, viajes, etcétera, la que me digas, está en un proceso de crisis, por lo menos de los últimos 5 años para acá. Cuando digo crisis es no están siendo capaces de crecer en penetración, no están siendo capaces de crecer en ventas. Y nos alarmó muchísimo, digamos, como este fenómeno, y nos dimos a la tarea de entender qué está pasando en la mente de los consumidores, que están dejando de comprar esas categorías o que están dejando de repetir, digamos, el consumo de algunas marcas, ¿no? Y nos dimos cuenta que hay un fenómeno que, a ver, tampoco es rocket science, pero es una realidad, que hay que observar muy, muy de cerca, que es todo el modelo chino, y lo voy a dejar así, de negocio que han traído desde TikTok, Temu, Shein, en donde lo que están planteando, y que son compañías que crecen a doble dígito de una manera impresionante a nivel mundial, de hecho, en marzo se lanza TikTok Shop en México, y que cuando ves el fenómeno de crecimiento que han tenido, te das cuenta que ellos están intentando empujar la comoditización de todas las categorías de una manera profundamente, mucho más acelerada de lo que incluso somos capaces de darnos cuenta o racionalizar. Entonces, ¿qué está pasando? Que llevamos muchas décadas haciendo labores de marketing y de comunicación y publicidad para construir marcas, para generar equity hacia las marcas y lograr que con eso el consumidor las busque, las prefiera, las compra y las repita. Y eso muy, muy rápidamente va a ser cosa del pasado, porque ahora lo que están provocando estos fenómenos, más la era digital, más la pandemia que aceleró el consumo de medios digitales en toda la población, de todo el mundo, lo que está provocando es que las compras por impulso ahora sean más importantes que el vínculo que las marcas han podido construir con esos consumidores. Y hablo de consumidores de todas las edades, por supuesto con mucho mayor foco en los jóvenes, pero los jóvenes en 10 años van a ser
digamos, los que van a manejar el negocio de todos los países, las industrias. Entonces, es muy preocupante porque hoy importa más adquirir un bien o acceder, digamos, a esa posibilidad de compra que planearla, racionalizarla o incluso enamorarte de una marca o vincularte con una para buscarla y consumirla al final. Y a ese fenómeno, digamos, de cambio en el consumidor le hemos llamado shop to feel, que ya es más importante detonar la compra por impulso que el amor o el vínculo que le tengas a las marcas. Mientras que en los años anteriores, el modelo de comunicación y de marketing y de, digamos, de negocio y vínculo con las marcas era todo lo contrario. Primero, construías valor hacia la marca, un vínculo, vaya, millones y millones de gasto en marketing y en inversión publicitaria para lograrlo. Y después el consumidor se preocupaba, digamos, por otras variables. Pero primero es, me vinculo con la marca y la busco, la quiero y luego la adquiero. Pero ahora es al revés, primero la adquiero y luego me preocupo por lo demás. Entonces, hay pocas marcas dentro de las industrias que están en decrecimiento y algunas en crecimiento que se están dando cuenta de este modelo. Y voy a poner un ejemplo, banca en particular, ¿no? Hay players muy grandes que todos sabemos el nombre de este gran banco que lo ha hecho muy bien y que han, digamos, desde hace 12, 13 años reposicionaron un poco a la banca, bueno, a su marca, ya han logrado capitalizar muchísimo y han entendido este fenómeno, digamos, ahora de adopción de los consumidores. Y hay uno nuevo, un player nuevo que incluso está remodernizando o está volviendo a escribir todas las variables de esta categoría, que todos lo conocemos. Es un banco que no tiene sucursales, que tiene acceso, le da acceso inmediato a créditos, a líneas de crédito, a jóvenes que no tienen, digamos, posibilidades de comprobar ingresos, etcétera, y que están revolucionando, digamos, todo el marketing, la comunicación y el modelo completo de la banca, y que si no tienen cuidado los otros players, en los próximos 5 años va a ser la marca número 2. De hecho, en atribución publicitaria, consideración, recordación, top of mind y tal, hoy ya son la marca número 2, después o sea, detrás del gran gigante, y es algo que si no se dan cuenta en las diferentes industrias las marcas y hacen un cambio completamente, digamos, una reingeniería total en sus procesos y en su forma de hacer negocio, se van a erosionar y van a seguir perdiendo, digamos, volumen, penetración, share y tal. Es alarmante ver cómo hay un despido masivo de gente en todas las industrias, en todas las, ¿no? en el mundo, y tiene que ver un poco con eso, con que las marcas no están logrando crecer, y es preocupante. Porque este fenómeno que estamos hablando del cambio en la mentalidad del consumidor es algo que hay que mirarlo muy seriamente y cambiar el modelo de negocio completamente. Claro, entonces recapitulando un poco lo que mencionas, uno de los grandes cambios que está habiendo en el consumidor es que antes teníamos una conexión más profunda con las marcas y hoy, gracias a los chinos como Temu, como Shein y podemos mencionar algunos otros, estamos cada vez más priorizando el producto en sí mismo y la adquisición del producto en sí mismo y probablemente influido por un menor costo de adquisición, ¿sí?, que la misma marca, ¿no? Entonces, en el día a día estamos diciendo, voy a comprar esta chamarra porque me cuesta muchísimo menos hacerlo en Shein, hacerlo en cualquiera de estas plataformas, que comprarla de la marca tal, aunque la marca me haga sentir, entre comillas, más empoderado, más lo que sea. Correcto, ¿no? Vamos para allá, ya estamos ahí, insisto, pocas marcas se dan cuenta, pero si no hacemos algo, en esta industria del marketing y la comunicación, las marcas van a desaparecer. Claro, entonces se me hace muy interesante porque hoy hay empresas, hoy hay empresas buscando impulsar el lado emocional y no se están dando cuenta tal vez de que la transaccionalidad, la adquisición rápida es lo que también está influyendo. Ahora, si yo soy una marca y estoy en este contexto, ¿cómo yo debería estarme adaptando? A ver, yo te diría que bueno que me preguntas eso, también lo hablábamos en el evento. Hay como 3 grandes fenómenos en donde hay que poner foco, ¿no? Uno es operar con una propiedad intelectual propia. ¿Esto qué quiere decir? Cambiar los procesos, desarrollar algoritmos propios que te puedan solucionar los problemas que tienes de logística, automatización, operación, comunicación, todo, y eficientizar, digamos, muchísimo las operaciones.
Desafortunadamente, pues sí, la llegada de la inteligencia artificial nos está ayudando a determinar que hay labores dentro de una compañía que con algoritmos propios se pueden eficientizar por lo menos en un 60% y lleva consigo la reducción, digamos, de la plantilla laboral. Y eso es una realidad, ¿no? Hay que hablarlo como es porque para allá va. Entonces, lo primero que hay que hacer es desarrollar una propiedad intelectual propia y muy personalizada y muy acorde a las necesidades de la compañía. Te diría que eso es lo primero. Lo segundo es que yo sí creo que hay que seguir con mayor fuerza quizá impulsando la relación emocional de las marcas con los consumidores, hoy más que nunca, porque si te das cuenta que tienes que corregir todo tu modelo operativo y todo tu way of work y estás ahí, digamos, haciéndolo como hoy lo hace Temu o lo hace Shein, está muy bien, pero también al mismo tiempo tienes que seguir peleando por ganarte el amor del consumidor, ¿no? Por un lugar en su corazón, en su mente y tal, que pueda frenar un poco la compra por impulso y que pueda seguir construyendo equity en las marcas. Ahora, ¿cómo? ¿No? Porque muchas compañías me parece que creen que sí construyen emocionalmente y que logran un vínculo, pero en realidad no tanto. Siguen todavía muy superficial, muy por encima o muy en territorios donde, a ver, ¿cuánto hemos hablado del Gen Z, ¿no? Hay N estudios y si tú ves la comunicación dirigida a ellos, todas las marcas hablan igual. No hay una que realmente se distinga, o las pocas que logran distinción las podemos hablar aquí, ¿no? Con nombre y apellido. Entonces creo que la construcción emocional hoy en día también tiene que cambiar y tiene que evolucionar hacia, por ejemplo, darle pie o darle cabida a todo el tema de responsabilidad social. Es muy importante. Todo este tema de procurar el medio ambiente y de tener programas reales de contribución a, digamos, el mundo y el medio ambiente, la sociedad, es pieza clave de la comunicación y del vínculo emocional de las marcas y los consumidores. Y la otra tiene que ver con todo digamos, la apertura social que se ha dado a través de muchas cosas, ¿no? De derribar barreras religiosas, barreras políticas, barreras, digamos, demográficas o incluso de definición de género, ¿no? Entonces, todas las marcas que puedan entender que también el consumidor ya está ahí y que hay que hablar de eso para construir valor, van a ser capaces de seguir construyendo emocionalmente y generar un equity fuerte, fuertísimo, frente a este cambio, digamos, o esta disrupción digital que está. Y la última variable que yo te diría que tienen que tomar sí o sí en cuenta es definitivamente integrar soluciones de inteligencia artificial en ese modelo de propiedad intelectual, pero también en la planeación de digamos, de sus KPIs de negocio y hacia dónde va. Hoy existen herramientas que te pueden pronosticar no solamente la salud de tu marca, sino las ventas de aquí a los próximos 5 o 10 años. Y las compañías están lejos, la mayoría, de tener realmente la tecnología integrada en todos sus modelos operativos, ¿no? Entonces, es impresionante, por ejemplo, el otro día analizamos mucho a Shein y vemos que en China ellos han logrado tener la visualización en tiempo real exacta de todos los hogares en China, cada cuándo consumen, cada cuándo compran, qué compran en tiempo real. Entonces tú puedes ver a un consumidor y a todos los consumidores de China en su comportamiento habitual y diario y cómo eso impacta en absolutamente todo lo que hace la compañía. Estamos lejos de pensar que el resto de las compañías tienen, digamos, una autoridad tecnológica de ese tamaño, ¿no? Y ahí es donde te explicas el gran crecimiento que ha tenido Shein. Absolutamente. ¿No? De acuerdo. Y ahora, TikTok, exacto, todos los chinos, ¿no? Incluido hasta el tema de automotriz. Ahora, yéndonos a banca, ¿no? Decías, bueno, es que hay grandes jugadores que lo han entendido bien, BBVA creo que es uno de ellos, y por el otro lado hay nuevos jugadores que están, digamos, revolucionando la industria, ¿no? El caso, creo que más concreto, pues es evidentemente Nu. ¿Tú cómo explicas el fenómeno de Nu? ¿Qué es lo que crees que ellos han hecho bastante bien? Muchas cosas. Yo creo que han logrado entender perfectamente bien al consumidor joven, ¿no? Han entendido que la mayoría de los players en la industria no confían, digamos, en los jóvenes, un poco porque, claro, están construyendo su historial crediticio, etcétera. Pero digamos que creo que lo que han entendido es que las otras marcas están desperdiciando ese enorme nicho de mercado que son los jóvenes, ¿no? Y claro, si yo capto un joven a los 15, 16 años, lo voy a tener como cliente el resto de la vida. Entonces, los grandes players, no sé BBVA, pero el resto sí te puedo afirmar con seguridad que no están siendo capaces de atraer clientes nuevos y clientes jóvenes.
y que los que ya tienen adentro tampoco están siendo capaces de generar, digamos, upsellings hacia sus otros, su catálogo de productos, ¿no? Entonces tienen muchísimos clientes, pero de un solo producto en lugar de tener diversificación de productos y atracción de nuevos clientes. Nu lo está haciendo, digamos que cada que hay un cliente nuevo de Nu, porque hemos analizado el fenómeno, a los menos de 5 o 6 meses, ese cliente ya está adquiriendo el siguiente producto y el siguiente dentro de la misma institución. Obviamente han entendido que la disrupción digital es una realidad y entonces se han atrevido incluso a cambiar el modelo de ya no tener sucursales, ¿no? Que todo es, digamos, a través de sus canales digitales, pero además el servicio, todo este funnel en donde considero a la marca, me vinculo con la marca, la considero, después la pruebo, luego la compro, la recompro y sigo siendo cliente fiel, lo han entendido muy bien y en cada etapa del funnel yo te diría que no hemos encontrado, por lo menos hasta ahora, nada que no lo estén haciendo muy bien, porque incluso la postventa la manejan de una forma increíble. Entonces, seguramente tienen mucho problema de cartera vencida, pero no creo que les importe por el volumen y la masificación a la que llegan. Entonces, además, es un banco que le habla a los jóvenes de una manera muy diferente, que han sabido entender que la aportación de los influencers hoy en día es un must y que, bueno, la campaña con Diego Boneta que tuvieron fue millonaria y se han de haber gastado mucho el presupuesto, pero les funcionó muy bien para conectar con esa audiencia. Entonces, creo que lo están haciendo muy bien en términos de marketing, en términos de comunicación, en términos de diversificación de la oferta, digamos, dentro de la banca, en captación de clientes, en retención y en cross-selling. Y el modelo de negocio por sí mismo. El modelo completo de negocio es una cosa que hay que voltear a ver, sin duda. Claro. Ahora, se me hace bastante curioso lo que comentas porque justo regresamos a cómo iniciamos, ¿no? Sí. Que al final una de las claves es cómo articulas los diferentes productos, servicios, unidades de negocio, empresas que tienes. Y creo que una de las claves es entender el funnel y tener acciones que muevan a nuestro comprador o a nuestro prospecto de una etapa a otra, ¿no? O sea que un prospecto no te ha comprado o es un cliente que te compró el producto A, el producto B, el producto C. ¿Hay algún insight que tú tengas de cómo se debe articular, digamos, ese tipo de funnels, ese tipo de, estructuras? Justo nos dedicamos a eso, justo a eso, pero yo te diría otra vez, ¿no? Aunque parezca como disco rayado, pero el contar con herramientas de inteligencia artificial que te puedan traquear todas las etapas del funnel es vital, pero además que te ayuden a diseñar la estrategia antes de la implementación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Contar con herramientas que te ayuden, digamos, a generar el diagnóstico y la estrategia como tal, pero por supuesto que ahí sí, por más tecnología que tengamos, el talento humano siempre será el talento humano, gente capaz que pueda, digamos, articularlo. Pero yo te diría que más que que se nos ocurre es que tendríamos o tenemos que diseñar un sistema en donde cada etapa se vaya traqueando casi que de manera diaria, como lo hace Shane, y que pueda, digamos, articular rápidamente las soluciones y las correcciones necesarias en cada etapa, que hoy no necesariamente sucede así en diferentes industrias, pero sí en algunas, e ir ajustando para tener un buen resultado integrado. Entonces, ¿cómo? Planteando una estrategia integral en donde tú vayas activando en cada etapa del funnel lo necesario en términos de inversión publicitaria, de comunicación, incluso de innovación, de promociones, de todo lo que tenga que ver con esa industria en particular o esa marca, y después irlo traqueando de manera constante y en tiempo real, básicamente, claro. Y haciendo los ajustes necesarios. Claro. Ahora, hablas bastante de inteligencia artificial por obvias razones. Me gustaría tu opinión de cómo la inteligencia artificial está cambiando primero en la perspectiva del consumidor, o sea, cómo como consumidores estamos cambiando derivado de la inteligencia artificial. A ver, yo te diría que otra vez, ¿no? Estamos todavía en pañales y las generaciones jóvenes son aquellas que se acercan más, con menos miedo, digamos, o menos barreras al uso de la inteligencia artificial. Pero yo el otro día hice una prueba que quiero compartir que me pareció, dije, bueno, si un robot, un algoritmo es capaz de hacer esto, en 10 años todos vamos a perder el empleo en 5 minutos, ¿no? Vamos a dejar de ser relevantes. Y yo le decía de una marca que me interesaba entender qué le estaba pasando, le dije, hazme un diagnóstico de cómo están las ventas, la captación de nuevos clientes y tal, de tal empresa, con toda la fuente de datos que seas capaz, a ChatGPT, ni siquiera a otra herramienta, de diagnosticar. En 5 minutos me sacó todo toda una descripción, un análisis completo. Fui profundizando en ciertas áreas. Yo ya sabía que esa compañía se iba a vender.
pero todavía no estaba, digamos, anunciado públicamente. Y la herramienta, después de 5 intervenciones en donde fui puliendo, digamos, un poco su análisis en los datos, llegó a la conclusión de que la compañía, si seguía, digamos, perdiendo el volumen de negocio que estaba perdiendo, en los próximos 6 meses, su siguiente paso era venderse que un gigante la adquiriera. Y me impresionó porque todavía la noticia no estaba, digamos, publicada y porque tampoco es que la inteligencia artificial me dijera ya hay un proceso de compra-venta o tal, sino es con todo esto que estoy analizando, no tiene futuro la compañía va a perder utilidad a marchas aceleradas y entonces alguien tiene que llegarla a comprar, ¿no? Y me impresionó ese diagnóstico porque a los 3 meses se publicó la compra-venta, ¿no? Y cuando en menos de un día, digamos, de trabajar con la inteligencia artificial, logras un diagnóstico como ese, entonces realmente es capaz de lograrlo todo, ¿no? Y cuando además ves los avances en materia de salud, que es brutal, ¿no? Que está teniendo la inteligencia artificial, yo realmente creo, y el otro día oía a un ejecutivo del Grupo Slim, de Grupo Carso decirlo, y me reí mucho porque dije, yo pienso lo mismo, es que los próximos 10 años va a salir la cura diagnosticada o generada por inteligencia artificial para que muchas enfermedades se acaben y la posibilidad de vivir de vida va a ser más alta. Entonces, yo creo que hoy las compañías no se dan cuenta todavía del potencial tan grande que existe en la inteligencia artificial, pero para contestar tu pregunta, yo te diría que hay que perderle el miedo, hay que acercarse a hacer ensayos como prueba y error. Nosotros mismos en la compañía ensayamos y probamos y testeamos y ajustamos todo el día, o sea, todos los días, hasta que encuentres la manera en la que efectivamente te soluciona un algoritmo en particular alguna necesidad. Y se logra de una manera muy rápida, mucho más rápido que tener 500 personas pensando en una solución específica, ¿no? Claro. Me gustaría que nos compartieras tu perspectiva de cómo las empresas deben utilizar inteligencia artificial, pero antes me gustaría ir un paso atrás, porque dijiste un ejemplo muy puntual sobre ChatGPT, y creo que para empezar, las personas debemos entender cómo utilizar inteligencia artificial de forma correcta, que al final, pues ChatGPT es como la base o la primaria el kinder de inteligencia artificial, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo las personas están usando mal ChatGPT? Todo. No, a ver, es que, claro, yo creo que si en algo tienen que invertir las compañías, voy a juntar tu primera pregunta y esta segunda, es en educar a su fuerza laboral en el uso y yo te diría que hay muchas empresas de consultoría en inteligencia artificial expertas, ¿no? Que pueden perfectamente bien dar, digamos, capacitaciones para el uso no solo de ChatGPT, sino de muchas herramientas sencillas que hoy ya deberían de estar integradas en el way of work de todas las empresas. Entonces, primero tiene que ver con acercarte a capacitarte, ¿no? Si tienes un genuino interés en entender de qué va y cómo funciona el ecosistema MarTech, tienes que capacitarte y tienes que pagar por esa capacitación, las empresas y la gente, nosotros como individuos también. Y la otra es eso, la prueba y error, es como entrar a experimentar y aunque te equivoques, volver a empezar, ¿no? Entonces, lo usamos mal porque no tenemos el conocimiento para hacerlo, pero tampoco el interés de entender cómo, o la iniciativa, el capital, o que todavía creemos que de aquí a que eso se desarrolla con fuerte, digamos, con la potencia acelerada que pensamos que va a pasar, van a pasar 10 años y no es cierto. A la gente que no se capacita en los próximos 6 meses, de verdad todos vamos a tener un problema si no nos capacitamos ahí. Y la otra, que es un dato muy curioso, es, yo te diría, si la compañía no capacita a la gente, si tú no tienes el interés de acercarte a tratar de capacitarte con un joven a tu lado, digamos tu hijo, tu sobrino y tal, que nacieron con esa mentalidad, o sea, es impresionante cómo maneja mi hijo de 14 años, claro. No solo ChatGPT, sino 20 herramientas de inteligencia artificial para todo en su vida, o sea, no solo para hacer tarea, ¿no? Sino para todo en su vida. Entonces, creo que hay que perderle el miedo y creo que hay que tener que se despierte la curiosidad en uno mismo y acercarte a... Claro. Se me hace muy chistoso lo que comentas porque si sustituyes la palabra inteligencia artificial o la palabra ChatGPT por internet,
es como la recomendación de lo que lo que tuvieron que haber hecho muchas empresas hace ya varios años cuando había la transición de Internet. Entonces, al final, creo que quien busque adaptarse, pues solamente tiene que voltear atrás a ver qué pasó en el mundo de Internet. Y hubieron los que se adaptaron, hubieron los que capacitaron, hubieron los que jugaron, los que bla, bla, bla. Y hoy están donde están, ¿no? Entonces, y los que no, pues también ya no están, ¿no? Así es. Ahora, a nivel personal, digamos, ¿tú qué malos usos o malas prácticas ves en ChatGPT? O sea, y nuevamente, ChatGPT o Gemini o este tipo de herramientas de inteligencia artificial, o sea, ¿cómo la gente, digamos, en el día a día no lo está utilizando bien? Es que sí, a ver, creo que hay una trampa, si lo puedo llamar así, que es, si tú no le mandas el comando específico que necesitas, muy puntual, a ver, es un algoritmo, es un robot, ¿no? Entonces, digamos que te traduce en función de algo muy literal, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te entrega cosas literales, no sé cómo decirlo, explícitas, directas y muy puntuales. Y le cuesta trabajo como agregar, digamos, variables de todo tipo. Por ejemplo, también un día me divertía mucho porque intentaba que el robot me dijera cuáles eran los conflictos principales hoy en día en las parejas cuando todo este fenómeno del feminismo está adquiriendo la fuerza que adquiere y todo este rollo. Y nunca logré que me arrojara un solo dato de índole emocional, ¿no? Entonces, cuando yo le decía, pero ¿cómo están sintiendo? Dime cómo sienten los hombres hoy cierta variable, ¿no? Me aventaba datos duros, ¿no? Y entonces era como el 95% de los hombres de nivel socioeconómico tal piensan que, dicen que, no me digas cómo piensan o qué dicen, dime qué sienten. Y se trababa la inteligencia artificial. Entonces, creo que esa barrera de incorporar lo emocional es algo que definitivamente no está lista todavía, ni ChatGPT, ni yo creo que ninguna, y es esperanzador porque entonces ahí los seres humanos... Ahí es donde vamos a tener sentido. Todavía tenemos un poquito de sentido. Y si le quitas la variante emocional, creo que a veces también el ChatGPT en particular no es capaz de darte una respuesta concreta, ¿no? Por ejemplo, le pones un ejercicio muy tonto que hacemos mi hijo y yo. ¿Cuál es la mejor banda de rock entre los 60s y los 70s? Y te avienta 10. No. Dime una, según tu criterio, ¿cuál es o hazme una categorización de la 1 a la 5 y te vuelvo a decir, es muy difícil poder determinar solo 5 bandas de rock porque las últimas 10 que mencioné influyeron de esta y esta forma. Dame una respuesta concreta. Y después de 5 respuestas concretas te avienta una, pero al final vuelve a resumir, pero no se te olvide que el resto de las bandas, no sé qué. Entonces, eso, creo que le falta la parte emocional, pero cuando digo le falta es que en los próximos 2 años la van a integrar, o sea, no vamos... Sí, hasta 2 pasos. Hasta 2 años es demasiado. Y la última es las respuestas concretas y específicas de pronto cuestan, ¿no? Yo ahí me he desesperado y de pronto digo, esto y le paramos. Mejor lo investigo yo, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, quienes tenemos que usar mejor ChatGPT, lo que tenemos que hacer es preguntar explícitamente, saber preguntar, así es. ¿sí? Porque creo que es algo bastante básico. Muchos ni siquiera sabemos preguntarle a otra persona algo y refinar la respuesta. Así es. ¿no? Entonces, podríamos resumirlo de esa manera. Pero si lo llevas a herramientas de diseño, es lo mismo. Exacto, la base es la misma. Así es. Ahora, ya hablamos acerca de cómo ha cambiado el consumidor, de cómo se integra la inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer marketing hoy en día? Yo creo que, justo también hablábamos de eso en el evento, yo creo que las áreas de mayor crisis en las compañías hoy justamente son las áreas de marketing, ¿no? Y hay hasta un dicho muy chistoso que yo tengo muchos años usando, lo que siempre llega un nuevo mercadólogo a una compañía en posiciones de liderazgo y de capacidad de decisión y relanza, reposiciona y renuncia, ¿no? Y todo le salió mal y entonces se va. Claro. Entonces, justamente la compañía que estoy representando trabaja para los mercadólogos. Digamos que somos quienes ayudamos a que los mercadólogos no cometan los errores que normalmente se cometen en la construcción, digamos, de su modelo de negocio, porque siguen trabajando con, digamos, o las creencias que teníamos hace 20 o 30 años de construcción de marca que ya, otra vez digo, no son viables hoy, ¿no? Entonces, y lo dicen, varios mercadólogos nos han dicho, ¿no? Como me ha costado mucho trabajo volver a escribir la razón de ser de mis marcas a partir de la entrada de la inteligencia artificial porque estoy en un mundo que desconozco y estoy un poco a ciegas. Entonces pago consultores que me ayuden a articular
mi base de datos, la generación de insights, la inversión publicitaria, la innovación, los puntos de venta, etcétera. Entonces, yo te diría que marketing hoy está en crisis, sin ninguna duda, justo porque no han entendido que el consumidor compra, piensa y siente diferente, que la tecnología hoy juega un factor fundamental en la decisión de compra, pero también internamente en el way of work, digamos, de marketing y la compañía, y todavía siguen partiendo de modelos que fueron muy exitosos en el pasado, que es la inversión publicitaria a tope, porque a mayor inversión, mejores resultados. Claro, o sea, en resumen lo resuelvo billetazos. Exacto, y eso es una cosa que es terrible, porque siguen invirtiendo cantidades exorbitantes de presupuesto y su retorno de inversión, y ni siquiera hablemos de métricas de ventas, bueno, está por los suelos. Entonces, digamos que sí hay una crisis de marketing en este momento porque no están capacitados los equipos de marketing en temas de, digamos, tecnología y en temas de cómo analizar al consumidor y cómo entender que hoy está dando un cambio agigantado, a pasos agigantados. Y obviamente también existen los mercadólogos que lo hacen muy bien todavía, ¿no? Y vale la pena también mencionarlos y que han entendido esto y están ahí agregando valor. Sí. Bien, saliéndonos un poquito de marketing, de inteligencias artificiales y más abordando un poquito más de management, ¿cómo creces una empresa de servicios? Porque pues al final juegas con el talento de la gente y con variables que son complejas en su momento. O sea, los seres humanos somos complejos, o al menos más complejos que las máquinas. Sí. ¿Y cómo le haces para crecer una empresa de servicios? Mira, es también muy interesante justo el tema de management, porque yo creo que ahí sí las creencias antiguas, lo voy a decir así, tendrían que retomar otra vez sentido, ¿no? ¿A qué voy? Si hablamos de esta industria del marketing, la publicidad y la comunicación, las 3 P's para mí siempre fueron people, que es el talento y la calidad del talento que tienes, el producto que vendes, es decir, qué te diferencias como compañía que otorga este servicio, cuál es tu valor, y al final el profit, que son, digamos, por supuesto, la utilidad, ¿no? Antes era el orden de estas 3 P's. Entonces las compañías de este sector se enfocaban en traer al mejor talento posible, el mejor preparado, el más capaz y el más senior. Después, desde ahí, construir una oferta de valor en tu producto diferenciado, y eso por consecuencia te trae dinero y ingresos, ¿no? Pero hoy las compañías, justamente porque venimos de hablar de que casi todas las categorías están en crisis y todas las industrias, la de nosotros no es digamos, la excepción, sino todo lo contrario. Y vemos las grandes fusiones de las grandes centrales de medios por aquí, por allá, y te un relajo que lo único que te dice es la urgencia, digamos, de cambiar todo el management, pero toda la compañía de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el profit, justamente, hoy está siendo lo más importante. Entonces, la búsqueda, digamos, de ingresos a toda costa y de generar utilidad a toda costa está erosionando al producto diferenciado, y nos estamos olvidando, en general en esta industria, de la calidad del talento. Entonces, yo siempre he creído en esto que te decía, ¿no? De primero es la gente y el talento de tu gente. Eso te va a crear el producto diferenciado y vas a ganar negocio, claro, porque vas a ganar, y vas a agregar valor porque lo vas a agregar. Entonces, mi política de management siempre ha sido poca gente muy bien preparada y muy senior, que mucha gente joven, lo digo con todo el respeto, no porque los jóvenes no sean buenos, pero están tomando posiciones de liderazgo sin experiencia, sin capacitación específica, y son tomadores de decisiones en muchas compañías, y de ahí el resultado de negocio, ¿no? Entonces, para mí esto es lo contrario, es poca gente muy preparada haciendo estrategia real de negocio, y eso agrega un valor y por lo tanto redefine la oferta de la compañía y ganas clientes, no hay de otra, ¿no? O sea, ganas dinero. Y no apostar porque primero son los ingresos y hasta el final el talento. Yo creo que es todo lo contrario. Entonces yo siempre he creado equipos de trabajo sólidos, con gente muy capaz, poca, digamos, con buenos niveles de remuneración, que estén contentos. Creo mucho también en el cultural fit de la compañía, que tiene que ser importante, tiene que ser una variable central, digamos, de cualquier compañía. Que tampoco volteamos a ver, ¿no? Con la frecuencia que se necesitaría. Toda esta parte de soft skills y de salario emocional me parece que es brutalmente clave hoy en día, balance vida-trabajo, etcétera. Sumando al talento y la capacidad, todo lo demás estoy segura que se da por añadidura. Sí, totalmente. Ahora, se me hace muy interesante el tema del fit cultural. Sí. Para empezar, ¿cuáles son
los elementos a nivel cultural que tú buscas normalmente colocar en una compañía? O que tú buscas que rija la compañía. A ver, yo te diría que primero es la gente talentosa, ¿no? Pero desafortunadamente en el talento puedes encontrar todo tipo de personalidades, ¿no? Yo me enfoco mucho en tratar de que el equipo senior o las cabezas de las áreas dentro de la compañía sean personas que tienen capacidades técnicas muy altas y profundas, pero también humanas. Y cuando digo humanos, es que yo siempre valoro o construyo equipos pensando en tres grandes áreas, porque creo que de ahí se desprende todo, ¿no? Uno, la honestidad, que como profesionales y personas somos capaces de realmente tener, ofrecer de adentro para afuera. Que no creas que es fácil, ¿no? O sea, realmente conseguir gente 100% honesta o brutalmente transparente o frontal o directa es difícil, pero a mí me ha funcionado y creo fielmente en eso. La otra también es, dentro de la misma parte humana, la capacidad de insight, le llamo yo, que es la capacidad de reflexionar sobre lo que haces como persona y como profesional, asumir la responsabilidad que eso conlleva en lugar de delegarla o no mirarte, porque eso habla de la humildad que como profesional eres capaz de tener. Y yo creo que la gente que somos capaces de darnos cuenta que no todo lo sabemos, que no todo lo podemos y que vamos a cometer errores, tenemos al mismo tiempo la capacidad de reinventarnos, de aprender, de seguir adelante y tal, y yo estoy 100% segura que nadie es indispensable en una compañía y que la gente valiosa es aquella que tiene la capacidad de reconocer que tiene mucho más que aportar, mucho más que aprender y mucho más que crecer y que no lo sabe todo. Entonces me fijo mucho en que seamos, o sea, que el equipo que trabaja conmigo, que yo formo, seamos honestos, frontales, derechos, transparentes, pero también humildes y firmes en esa humildad, ¿no? No pasa nada en reconocer que te equivocas y que tienes que ir un paso adelante de lo que hoy eres, ¿no? Con la ilusión de ser un mejor profesional o una mejor persona mañana. Y la tercera te diría que el trabajar en equipo, el trabajo en equipo. Esto es bien difícil de conseguir porque siempre existe el ego detrás de lo que somos como profesionales. Y entonces tratar de encontrar gente que tiene en control su ego para poder ofrecerle al otro lo mejor de sí mismo y provocar una verdadera, digamos, derrama de equipo de trabajo, o sea, una integralidad en el equipo de trabajo, sin que tengan necesidades de lucir o de brillar o de, ¿no? Es bien complejo en esta industria del marketing y la publicidad más todavía, en donde los egos son una verdadera constante. Sí. Pero estoy convencida que con esos tres ingredientes construyes equipos de altísimo valor, rendimiento y que además están contentos y que todo el tiempo, digamos, miran su futuro y se preparan hacia eso, ¿no? Claro. Se me hace muy curioso lo que comentas porque al final en un mundo lleno de inteligencia artificial, de grandes cambios, pues también Back to Basics funciona. En algunas cosas sí. En algunas cosas sí, obviamente. Y el poner a los humanos adelante, tanto a nuestros clientes, nuestros prospectos, como a nuestros colaboradores, es algo de lo que, independientemente de inteligencia artificial, es algo que deberíamos seguir buscando hacer. Sí. Digamos, buscar tener valores claros y sobre todo que esos valores se lleven a la acción, porque es muy fácil tener los valores pegados en la pared, pero que en la ejecución no funcionan. Claro. Entonces eso es bastante interesante. Ahora, digamos, a lo largo de tu carrera, a nivel personal, sí. ¿Cuál podrías decir que es de las lecciones más valiosas o de las lecciones que tú más guardas? Y si hay más de una, adelante. Muchas, pero a ver, yo creo que la humildad, justamente por eso lo valoro tanto, ¿no? Porque cuando creces, cuando eres inteligente, cuando tienes capacidades técnicas, creces muy rápido, en este país y en cualquiera, ¿no? Y a una edad muy joven en mi carrera yo empecé a dirigir una multinacional y de verdad pensaba que lo había logrado todo en la vida y el ego era una cosa que no te quiero contar en dónde estaba, ¿no? Y tuve la fortuna, lo digo así, porque uno tiene a veces que aprender con los golpes de la vida y madurar en ese sentido. Tuve la fortuna de que me cambiaran al jefe que me había contratado, ese segundo jefe no me quería nada, y entonces me corrió de la compañía y yo a los 32 años que había logrado básicamente todo, no me lo podía creer, porque aparte me corrió por todo menos por no dar resultados, ¿no? Sino por un tema de compatibilidad de caracteres, ¿no? Y entonces me deprimí durísimo, no lo pude entender, me resistía, digamos, a mirarme internamente.
Y finalmente lo pude hacer y me di cuenta que yo llegué a esa compañía con un nivel de soberbia muy grande, justamente porque estaba muy joven y lo había logrado todo en compañías anteriores. Y esa lección me ubicó en el lugar correcto y me dio una dosis de humildad profunda y dije, a ver, ni lo sé todo, ¿no? Ni soy capaz de todo y si lo fuera no me hubiera pasado esto y ahora tengo que volver a empezar y tocar puertas y yo nunca en mi vida había pedido trabajo, ¿no? Y me tocó salir y la red de contactos y decir humildemente, la verdad, me corrieron, me pasó esto y necesito una oportunidad, ¿no? Y después de darme cuenta que en donde tocas la puerta no existen las oportunidades que tú piensas que siempre van a existir, fue lo doble de duro hasta que finalmente alguien me dio una oportunidad y yo creo que pude volver a empezar de una manera mucho más, pues sí, madura, humilde, claro, etc. Entonces, esa lección, porque aparte en ese periodo de tiempo en el que intentaba conseguir trabajo, me pasó todo, ¿no? Ya me llegó el tsunami y entonces me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo, corté una relación que llevaba muchos años personal, o sea, me pasó todo y fue como, bueno, me tenía que pasar todo esto junto, claro, para que yo entendiera esto que estoy entendiendo que es súper valioso. Y desde ahí me construyo así como profesional. Y es muy chistoso porque la gente que me conoce desde hace muchos años, lo primero que dice de mí es, híjole, ten cuidado con Luz, porque Luz era dura, ruda, guerrera. Y yo digo, me siento tan lejos de eso, claro, ya, que no, pues, hasta me río ya que un poco de mí misma. O sea, digo, ¿cómo es posible que yo hiciera todo eso que cuentan que hago, que sí lo hacía, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces, intento ser mucho más consciente, reflexiva, humana, claro, humilde, etc. Ya, ahora decías acerca del ego, ¿no? De, bueno, sí, tenerlo balanceado, porque creo que sí, pues al final es balance, ¿no? O sea, el ego a veces lo necesitas para, pues también, sí, digamos, defenderte, claro, y claro, aguantar los golpes, pero también mucho ego, pues, puede afectarte, sí, o afectar a los demás. Claro. Ahora, en un mundo donde, digamos, están los premios, están los listados, están los, sí, digamos, a nivel industria, que creo que en marketing es los rankings y sí, estas cosas, sí, pero también a nivel grupos, ¿no? A nivel empresa, a nivel, claro, amigos, siempre están las comparaciones, siempre están los listados, siempre están los rankings. ¿Cómo le haces para balancear el ego? O sea, ¿qué cosas practicas tú, qué cosas haces tú como para tener ese balance del ego? Fíjate que si me lo hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera contestado otra cosa, ¿no? Justo hablando de esto, pero más 15 años. Pero hoy yo estoy convencida que el trabajo de calidad es el ego suficiente que necesitamos para que las cosas salgan. Es decir, el trabajo bien hecho habla por sí mismo y no necesitas hacer otra cosa, ni presumir, ni meterte a concursos, ni pelearte el ranking número 1. No es necesario. Cuando haces un buen trabajo, ese mismo trabajo genera el word of mouth suficiente para poder atraer el negocio que tú quieras. Y el día de mañana, sin que tengas la intención de ser el número 1, te conviertes en el número 1, porque realmente agregas valor. Hoy creo más en eso. En esta posición, digamos, dirigiendo una empresa, me está tocando enfrentarme justo a estos temas, ¿no? De ve al podcast tal, sácate la foto acá, ve a la conferencia de prensa, haz un evento masivo. Y ahora está siendo muy interesante darme cuenta, a ver, que es parte del negocio, que hay que hacerlo, que hay que estar en estos foros, pero con una intención genuina, muy genuina, mía y de la compañía, te podría decir, que por eso creo que hicimos Fit también, de poner el foco no en mí, ni en mi persona, ni en las personas en particular, sino en lo que somos capaces de hacer con el trabajo real allá afuera, ¿no? Entonces, si eso nos da mañana el ranking número 1, bueno, bienvenido, pero... Entonces, sí, es el ego, yo te diría, el ego volcado a hacer las cosas bien, claro, no el ego volcado a la parte superficial de esta industria de buscar el ranking por el ranking, ¿no? Claro, y que a nivel personal, o sea, si traducimos esto que nos comentas a nivel personal, creo que tiene que ver con, pues, el evitar hacer comparaciones, el evitar querer, pues, digamos, siempre presumir ser el primer lugar, o el ser el uno más que el demás. Creo que en eso se resumen también algunas buenas prácticas para dominar el ego, ¿no? Para mantener el ego. Totalmente. Ahora, estamos llegando a la parte final de la conversación y es pues la etapa que le llamamos decisiones de vida. Quienes lideran una empresa, pues día a día toman múltiples decisiones
de las cuales hay múltiples opciones y muchas veces las diferentes opciones son válidas, son correctas, ¿no? Entonces me gustaría plantearte un caso con algunas decisiones que tomar y me gustaría conocer por qué tomarías qué decisión. Por supuesto. ¿Va? Mira, el caso es el siguiente. La empresa que es tu mejor cliente y que representa el 30-40% de los ingresos cambia de director de marketing, de director general, de director del que le pongas, ¿no? Sí. Y esta persona, pues ahora es una persona que constantemente cambia de opinión, que le pide cosas, digamos, a tu equipo que son irreales, que no es claro con sus expectativas. Entonces, pues va siendo como este caldo tóxico de relación donde dices, híjole, me está quemando al equipo, ¿no? O sea, las personas llegan desgastadas contigo diciéndote, Luz, ¿cómo le hago? O sea, tengo este problema o me está pidiendo esto, ¿se lo entrego, no se lo entrego? ¿No? Entonces, pues al final, ya después de que buscas retroalimentar a la persona, pues tienes dos opciones, ¿no? Pues mantienes a este cliente que representa el 30-40% de los ingresos. ¿O no? ¿O no? Ajá. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pregunta. Es que ya me tocó hacer las dos. Entonces te voy a contestar más bien desde las dos perspectivas. Porque creo que depende de muchas cosas la decisión, ¿no? Claro. Entonces ya en alguna empresa, justamente con un cliente que representaba, pues sí, por lo menos el 25% de los ingresos, que constantemente maltrataba al equipo, después de intentar hablar de todas las formas posibles con ese cliente y de muchas promesas de corrección de cosas que no sucedían, terminó una de las personas de la empresa en el hospital. Y eso para mí ya es de otro nivel, digamos, de responsabilidad propia. Tengo que actuar cuando ya hay un daño de ese nivel. Entonces, definitivamente tomé la decisión y además me respaldó en ese momento mi jefe de decir, esta empresa no tiene nada que ver con el cultural fit que nosotros intentamos tener con nuestros clientes, por lo tanto vengo a darte las gracias y te devuelvo el negocio, ¿no? Y tuve la fortuna y la suerte de que, en este caso, el dueño de la compañía estuviera de acuerdo conmigo en ese sentido, porque ya había habido una cantidad, digamos, de llamadas de atención en este sentido importantes. Entonces, no tienes una idea cómo disfruté hacer eso, ¿no? Déjame decirte que una cosa es cuidar el negocio, que obviamente hay que cuidarlo, y otra es cuando ya se rebasan las barreras o los límites de respeto y de muchas cosas que no creo que solo por negocio tengamos que permitir. Pero también me tocó el otro lado de la moneda, en donde no había forma de sacar a ese cliente porque representaba el 60% de la facturación de esa compañía. Y era un cliente igual que maltrataba al equipo y gritaba y pegaba golpes en la mesa y tal. Y era muy conocido en ese momento en esa agencia como el cliente terror que nadie quería manejar, y había cambiado al equipo 20 veces y no se podía, cambiar a la agencia porque era por asignación global. Entonces, cuando me entregan la cuenta con así, tú la tienes que solucionar, dije, yo era muy joven, tenía el ego hasta arriba en ese momento, afortunadamente, porque ahí me sirvió muy bien. Claro. Y yo dije, esto no puede seguir así, ¿no? No puedo ser la número 5 y no puede ser un equipo de 20 personas que ha funcionado muy bien para tus clientes el que esté en juego, ¿no? Entonces, simplemente encaré la situación, yo creo que hoy lo haré igual. Encaré la situación, la primera junta con ese cliente, le dije, yo no puedo trabajar de la manera en la que tú estás acostumbrado, yo no puedo permitir ni gritos, ni malos tratos, ni golpes en la mesa cada que vengamos a presentar. Estamos aquí los dos representando tú a tu compañía y yo a la mía, no podemos disolver esta relación y yo creo que nos la vamos a pasar mejor si por lo menos intentamos llevarnos de una manera distinta, por lo menos con el más mínimo layer de respeto posible, ¿no? Y si yo te lo ofrezco, yo espero lo mismo de ti. Y te lo digo desde ahorita porque me están dando esta oportunidad de manejar tus marcas y yo no quiero que esto sea la quinta ronda de despidos masivos y de gritos y sombrazos. No me gusta trabajar así y yo creo que detrás de tus gritos hay una necesidad muy grande que no estamos siendo capaces de entender ni de cubrir como empresa, y me gustaría preguntarte por dónde está tu molestia con nosotros, a qué se debe y cómo poderte ayudar a resolverlo, ¿no? Y finalmente quisiera que me des una oportunidad, ¿no? No me conoces, no sabes quién soy, pero por favor confía en que voy a hacer lo posible por resolver todo esto. Y me funcionó súper bien, como yo te diría, enfrentarlo directamente, me abrió las puertas de esa confianza que le pedí y después, bueno, había que demostrarlo con trabajo, ¿no?
Y yo creo que terminó siendo uno de mis mejores clientes de la vida. Después de haber sido el cliente más tóxico de esa compañía en los últimos 15 años, terminó siendo un cliente increíble, con el cual crecimos, aprendimos, hicimos de todo, movimos todo, y hoy es de mis recuerdos más grandes y bonitos que tengo de mi carrera profesional. Y yo creo que lo haría exactamente igual, ¿no? Pero si aún haciéndolo, como el caso del otro cliente, varias veces no funciona, creo que hay que tomar la decisión definitivamente de decir, bueno, sí, representa mucho económicamente, pero es más importante otras variables, ¿no? De lo que hablábamos, de lo que estábamos hablando, variables humanas que no puedes permitir que no existan, ¿no? Sí. A mí me gusta decir que no hay clientes difíciles, que hay clientes con los que sabes manejar la situación y hay clientes con los que no sabes manejar una situación, y creo que esta experiencia que nos compartes pues es justamente esto, ¿no? O sea, tal vez 5 personas antes de ti pues no supieron manejar la situación, tú pudiste manejar la situación, entonces eso que aparentemente era un cliente difícil se convirtió en una buena experiencia de trabajo. Muy buena, ¿no? sí. Entonces creo que nuevamente si lo traducimos esta experiencia a la vida profesional o a la vida personal, creo que se resume en, 1, ser directos, ¿sí? Ser claros, marcar límites. Total. Esto sí lo puede tolerar, esto no lo puedo tolerar, y cómo pues eventualmente habrán consecuencias si esto no se respeta, ¿no? Para un lado o para el otro. Absolutamente. ¿no? Entonces, con eso me quedo. Creo que ha sido una muy buena plática, una muy buena conversación. En realidad, yo en lo personal la he disfrutado muchísimo. Y en ese sentido, Luz, ¿dónde podemos seguir tu crecimiento? ¿Redes sociales? Sí, sitio justo web? estamos reconstruyendo todas nuestras plataformas, pero claro que nos pueden buscar y seguir en www.ispd.com. Ese es el site global de la compañía, pero también en LinkedIn nos puedes buscar como ISPD. Entonces ahí estamos compartiendo noticias, dando a conocer insights de todo esto que hemos hablado, de las diferentes industrias y los negocios cómo van, y por ahí podemos estar muy en constante contacto. Perfecto. Muchas pues nuevamente gracias. Un gusto, Luz, y nos vemos gracias. en un nuevo episodio de Crecedores.